Saludos a todos y todas y bienvenidos a mi iceberg de Bleach. Para los que no sepan lo que es un iceberg en este contexto, es un gráfico de información que va bajando y simultáneamente dando información más extraña o desconocida. Como un iceberg en el contexto de la vida real, la mayoría está debajo de la superficie. Este iceberg tendrá tres niveles, empezando con datos más conocidos y luego terminando con curiosidades que tal vez han pasado más inadvertidas. Comencemos con el primer nivel, la superficie. El primer dato se trata de la inspiración para los nombres de los personajes dentro de cada grupo. Como ustedes deben saber, los nombres de los Hollow y Arrancar tienden a estar asociados con el español, los Quincy con el alemán, los Fullbringers con el inglés y los Shinigami con el japonés. Es importante notar que los Quincy también tienen mucha inspiración del cristianismo, algo que notaré en niveles futuros del iceberg, y también que los Shinigami tienen mucha inspiración del budismo debido a su ciclo de la reencarnación, los poderes de algunos de estos Shinigami y también las similitudes entre los reinos budistas del Samsara y los reinos del mundo de Bleach. Ahora hablaremos de la exterminación Quincy, un evento que fue mencionado varias veces en la serie como algo que ocurrió 200 años antes de los eventos del presente de Bleach. Según la nueva adaptación del 2022, hubo otra exterminación Quincy 1000 años antes del presente, un hecho que visiblemente sorprende a Uri Ishida. La exterminación Quincy de 1000 años atrás seguramente se refiere a la gran cantidad de Shinigami que mataron a los Quincy, dejando a la población de este grupo extremadamente baja. Ahora podemos adelantarnos por 800 años a la exterminación que todos conocemos. Y ahora concluir que los dos conflictos fueron causados por las ideologías opuestas de los Quincy y los Shinigami, lo cual fue aclarado por Hidetomo Kajumaru en el capítulo 492. Esta exterminación más reciente fue la que dejó muy pocos sobrevivientes, incluyendo a Uri Ishida y a su padre Ryuken. Entre Naruto y Bleach hay muchos personajes con actores de voz compartidos, algunos más conocidos que otros, pero veremos cuáles son. Primero tenemos a Uri Ishida y Sasuke Uchiha, después tenemos a Zangetsu y Hashirama, Renji y Choji, Ukitake e Itachi y Shin y Minato. La mayoría de estos personajes son muy diferentes, pero me encuentro bien curioso que los padres de los dos protagonistas comparten un actor de voz. Si no han leído el manga de Bleach, seguramente no han notado el gran nivel de censura en el anime en comparación al contenido original. En el anime hubo varios momentos que fueron considerados demasiado violentos. Un buen ejemplo siendo la pérdida del brazo de Ishida después de Ichigo revivir contra Ulquiorra en el capítulo 349, y también las censuras de las lesiones de Matsumoto y Hiyori en la falsa Karakura. También se censuraron escenas donde salían personajes con ropa considerada muy reveladora, y sé que es lamentable para muchos. Es conocimiento común en la comunidad de Bleach que Yamamoto fue el miembro más viejo en toda la historia del Gotei 13, siendo el fundador y el primer capitán general. Pero ¿cuántos años tendrá en realidad? Se sabe que Yamamoto tiene al menos 2000 años porque su recuerdo de haber enfrentado el banque de su teniente Sasakibe fue 2000 años en el pasado. Pero Yamamoto ya se veía bastante maduro, así que no sería sorprendente si él pudo haber sobrepasado los 3000 años. Al final del capítulo 518 se puede ver el regreso de los Fullbringers, los antagonistas de la parte anterior de la serie, pero esta vez en la Sociedad de Almas, lo cual confunde a muchos. Ginjoku y Tsukishima Shukuro llegaron a la Sociedad de Almas porque reencarnaron después de sus muertes como humanos, y después fueron encontrados en el Rukongai como almas por Kukaku Shiba. Y esta es una de las ocasiones donde el ciclo de la reencarnación en Bleach se ve más explícitamente. El personaje más inteligente de Bleach es algo frecuentemente debatido, pero casi siempre surgen tres nombres en la discusión: Sosuke Aizen, Mayuri Kurotsuchi y Kisuke Urahara, pero el más probable que sea el más inteligente es Urahara. Considerado un potencial especial de guerra por Yhwach, principalmente por sus métodos desconocidos, Urahara ha constantemente demostrado su inteligencia a lo largo de la serie. Desde su creación del Hogyoku, la esfera que convierte los deseos de quien lo domina en realidad, un amante que oculta el Ryatsu, el Tenshintai, lo que lo ayudó a él y a Ichigo a conseguir su banca en solo días, y muchas invenciones más. Todos conocemos las tres formas más básicas de la Zanpakuto de un Shinigami: la forma sellada que parece una espada normal, el Shikai, la primera evolución que se logra después de un Shinigami conocer el nombre de su Zanpakuto, y el Bankai, conseguido cuando un Shinigami logra materializar y subyugar el espíritu de su Zanpakuto. Y ese es un proceso que fácilmente puede tomarse o una década o aún más tiempo para completamente dominar. Pero en realidad faltan dos etapas más por mencionar.
La primera de estas etapas es la etapa de la trascendencia, una etapa que se refiere a cuando un Shinigami traspasa los límites normales de un Shinigami o Holo y se vuelve aún más cercano a su Zanpakuto. Un ejemplo de esto se puede ver durante la última batalla de Ichigo y Aizen, cuando Ichigo, después de haber entrenado en el Dangai, tiene su Zanpakuto enredado en su brazo y obtiene un poder inmenso. La última etapa, de la cual solamente existe un ejemplo durante la trama de la serie, es la etapa de la fusión completa de un Shinigami con su Zanpakuto. Después de su derrota contra Ichigo, Aizen adquiere una nueva etapa debido a la constante evolución que le permite el Hogyoku. Esta última etapa hace que Aizen sea uno con su Zanpakuto, y gracias a esto, él pudo activar su Shikai durante su encuentro con Yhwach Muken durante la primera invasión Quincy, sin siquiera tener que manifestar físicamente su espada, aunque esto es algo que él aún puede hacer. Mayuri Kurotsushi, el capitán de la División 12, es un personaje bastante reconocible, por sus características notables y por su personalidad basada en el cliché científico loco. ¿Pero te has fijado que su apariencia varía en cada arco que aparece? Vemos a Kurotsushi por primera vez en el capítulo 81 del manga y en el episodio número 24 del anime, y él tiene uno de los diseños que inmediatamente resalta en los capitanes. Su primera aparición lo muestra con la piel pintada de blanco y negro, y con un tipo de tocado afilado en la cabeza, que apunta hacia su derecha. Cuando lo volvemos a ver en el arco de Hueco Mundo, está vestido similar a un faraón egipcio, y cuando lo vemos durante la guerra contra los Quincy, tiene algo más o menos parecido en la cabeza, pero dorado y extremadamente largo. Ahora avanzamos al segundo nivel, debajo del agua. Ichigo sufre unas consecuencias normalmente irreversibles cuando usó el Getsuga Tensho final en su legendaria batalla contra Aizen, pero es posible que él no fue el único usuario de esta habilidad en la historia. Su padre Isshin también sabe usar el Getsuga Tensho, y lo utilizó en su batalla contra Aizen cuando peleaba junto a Urahara y Yoruichi. Luego de Aizen derrotar a todos sus oponentes, dejando a Ichigo en la falsa Karakura, Ichigo entrenó en el Dangai con su padre luego de la eliminación de Kototsu, también conocido como el Limpiador. Y aquí Isshin le explicó que su Zanpakuto Zangetsu no quiere que él aprenda a usar el Getsuga Tensho final, y que se le hará difícil convencerlo. Esto nos da a entender que Isshin tiene familiaridad con la técnica, posiblemente usándola en el pasado. Y es importante notar que el Gengetsu de Isshin tiene un nombre bastante parecido al Zangetsu de Ichigo. La División Zero fue mostrada recientemente en el octavo episodio del nuevo anime, pero ¿sabías que su primera mención fue en el episodio 14 del anime original y el capítulo número 48 del manga? Aunque ya no es consistente con lo que es demostrado en los futuros capítulos, Ruki explica que los menos grandes están bajo la jurisdicción de las fuerzas élite, también conocidas como la Guardia Real o la División Zero. Su próxima mención viene en el capítulo 223, cuando Yamamoto explica las intenciones de Aizen y su meta de crear el Oken, o la llave real, para poder llegar al palacio del Rey Espiritual, y aquí él menciona que los guardianes del Rey Espiritual son la Guardia Real, y después su última mención antes de su primera aparición es en el arco de 110 años en el pasado, cuando uno ve a Urahara promovido el capitán de la División 12. Kyoraku aclara que la posición de esta división realmente está libre porque la ex capitana fue promovida a la División 0, siendo la primera vez que un miembro de la división es nombrada. Desde que se creó el Gotei 13, el capitán de la División 11 se ha conocido como Kenpachi, el más reciente siendo Kenpachi Zaraki. Cuando aprendemos el pasado de Zaraki, uno de los temas principales es que él, como su Zanpakuto, no tiene un nombre. Curiosamente, su apellido viene del distrito número 80, el peor de Rukongai, también llamado Zaraki, donde él vivía, y el apellido de su teniente viene del distrito número 79, Kusajishi, donde ella vivía antes de conocer a Kenpachi. El primer nombre de su teniente viene de la persona que Kenpachi más admiraba, Yachiro Unohana, ex capitana de la División 11. La transformación más utilizada por Ichigo durante la serie definitivamente fue su uso de su máscara Holo, algo que él usaba junto a su Bankai cuando necesitaba usar todo su poder en una batalla, pero sin mucha explicación, él la dejó de usar después de su batalla en la falsa Karakura. Cuando Ichigo entrenó con los Fullbringers y terminó dominando sus poderes Holo, él ya no tenía necesidad de su máscara, lo cual tiene sentido cuando nos enteramos que los poderes Shinigami Holo de Ichigo están unidos, haciéndolo mucho más fuerte sin tener que usar su máscara. Hasta aquí llega la primera parte del video, espero que les haya gustado y si es así ya pueden ver la segunda parte en mi canal, junto a otros videos. Muchas gracias y les deseo buen día.